Y mire, las últimas horas han sido candela. Ayer yo les comentaba sobre un asunto que parece recrudecerse aún más en las distintas agencias. No es una ni dos, por lo menos 4 agencias está pasando esta situación que quizá tiene que ver con la orden ejecutiva que se firma, donde el secretario de la gobernación tiene poderes omnipotentes sobre las diferentes agencias y particularmente en los movimientos de personal. Pero no lo voy a adjudicar solamente a esa razón, porque eso pudiera restarle poderes al ser humano que ocupa esa posición, ya sea el secretario o la secretaria. Pero la guerra de bandos entre pierluisistas y la gente de Jennifer González, que apoyó a Jennifer González en la primaria, está tomando un giro complicado y preocupante, porque si bien los secretarios y secretarias tampoco han podido cobrar porque no han terminado el asunto de la nómina y eso no se puede hacer retroactivo, así que cuidado, y están trabajando gratis, también esta guerra de bandos los está arropando y pudiera provocar renuncias de secretarios que no han sido confirmados, que han sido solamente designados, porque la moral, el entusiasmo de esas tropas y la ejecución que va a requerirse, porque eso fue lo que requirió la gobernadora desde la campaña, que ahora las agencias iban a ejecutar, pero si las personas no están motivadas, entusiasmadas para esos propósitos, se va a hacer muy difícil. Y estas guerras que están habiendo y que el niño o la niña símbolo de esto es la directora actualmente del fondo, la directora, yo creo que ya la confirmaron porque eso es una junta quien la confirma. Ayer trasciende que el pleito que tenía contra la agencia que hoy día dirige, y eso ha pasado antes, pero de ordinario dice, mira, resuelve eso antes de nombrarte o de confirmarte. Pero aquí la nominaron por un pleito, aún habiendo un pleito pendiente reclamado por doña Anita Ortiz, me parece que es el nombre de ella, y determinan y se resuelve el caso de momento. Y fue lo mejor de todos los mundos. Le adjudicaron una cantidad porque habían discriminado contra ella, pero también de la misma resolución del caso se desprende de que aquí no pasó nada, cámara. Que lo que ella denunció de unas alegadas reuniones políticas en facilidades de la agencia, eso no pasó. Se acabó. Le dieron su chavito, se queda como directora del fondo porque la discriminaron y lo que se hizo alegadamente, las denuncias que ella hizo, no tenían mérito. Vamos para adelante. Así se resolvió la cosa en el fondo. Y le digo que es la niña símbolo de esta situación porque allí están ocurriendo esas guerras de poder. Y ahora ganaron los míos, así que te voy a esquinear y todo lo que tú me hiciste, ahora me voy a vengar. Y este va a ser el ayudante y el otro va a ser el asesor. Y si tenías alguna posición que requería que se te pagara un poquito más, también para afuera. Ahora somos nosotros los que mandamos. Y nadie ha consultado eso con el secretario, secretaria, director o directora. Y de momento ese ser humano se sienta en esa silla y dice, ¿pero qué pasó aquí? Si yo no he dicho quiénes son mi gente de confianza y ya ustedes se están repartiendo puestos. ¿Con quién ustedes hablaron eso? No, eso está decidido y tenemos el aval de más arriba que usted. ¿Y alguien puede ejecutar efectivamente con esa situación? Cuidado. Y esto tiene que atacarse ya, porque no es una, no dos, no tres. Mínimamente me llega información de 4 agencias donde está pasando esto. Y ni hablar de agencias donde todavía no se sabe quién las va a dirigir. Y sale una información como salió anoche de que de momento el secretario de Seguridad Pública designado ya no va a ser él y va a ser Alexis Torres. Porque no se ha nombrado todavía la policía ni manejo de emergencia. Y la gobernadora ha dicho de que es que van a ser unos entes federales y que están bregando con la permisología de traer esos funcionarios, que no se sabe quiénes son.
Y recuerden que ya las discusiones entre el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, y el secretario Alexis Torres fueron públicas y notorias porque utilizaron correos de la agencia para dispararse de un lado y de otro, y no le estoy adjudicando la controversia a ninguno de los dos. Y además de eso, los tiros que suenan es que esa dependencia se va a eliminar y que ya no va a haber la sombrilla de seguridad pública. Y ayer uno de los periódicos reseñó en horas de la noche que de momento ya no va a ser Arturo Garfer, que regresa a Alexis Torres. Esa información no ha sido validada. Hay que ver qué dice Irán Torres Montalvo, el secretario de Asuntos Públicos, o qué va a decir el secretario de la Gobernación, o la Fortaleza como tal, ¿verdad? Porque alguna gente dice, la Fortaleza habla, ¿verdad? Hasta donde yo sé es un edificio, hasta las 6 y 7 de la mañana. No sé si habrá cambiado y de momento la Fortaleza ahora tiene voz. Pero necesitan atender esta situación porque va el entusiasmo y va la disponibilidad del recurso más valioso, que es el recurso humano. Y les hablo con conocimiento de causa porque yo trabajé con eso hasta que terminó esta administración. Y sé lo que estaba pasando allí. Y sí, alguna gente pudiera entenderse que estaban esquineados. Yo no puedo decir que hubo discriminación o que hubiese algún tipo de hostigamiento. Pero de que los bandos estaban declarados, claro que sí. De lo que está pasando ahora me llega información no constatable, o sea, no es que yo la he visto, pero el asunto de la nómina tienen que abordarlo, y el asunto también de que gente dentro de la agencia o de las agencias se estén repartiendo puestos en los mandos medios, les va a causar una situación. Y que de momento un secretario o secretaria diga, ¿sabes qué? No, mano, yo no voy a bregar con eso. No porque no me estás pagando, porque pues yo me preparé para coger un golpecito ahí, pero o sea, esto aquí es una olla de grillos y se están disparando unos a otros y repartiéndose cosas sin conocimiento ni consentimiento mío. Y encima de eso, la orden ejecutiva de que el secretario de la Gobernación puede tomar decisiones o revertir posiciones. ¿Dónde me deja eso a mí como director o secretario? O directora o secretaria. Complicado. Y esta bola de nieve sigue creciendo todas las semanas. Y la gobernadora está atendiendo cosas fuera de Puerto Rico muy bien. Hubo unos logros ya en la Feria de Turismo de España en las últimas horas, que se concretó o se le dio paso a continuar el acuerdo con una de las líneas aéreas para viajes a Europa, no solamente a España. Como no se anuncian aquí, no le voy a dar la promoción. Adiós, cara. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, ayer habló por 16 minutos y 57 segundos en una locución, como siempre lo hace, en el lado que él le gusta, que donde hay un podio, y habló sobre varios asuntos. Le importa un pito, un soberano pito, la estatua de Donald Trump. Y reiteró, que allí mandan ellos. Y en este cuatrenio, el Senado, el presidente del Senado es quien corre lo que es la superintendencia del Capitolio. Eso es una entidad separada y aparte de los cuerpos legislativos, que un cuatrenio la dirige el presidente del Senado y otro cuatrenio la dirige el presidente de la Cámara. En el pasado cuatrenio la tenía dirigiéndola Rafael Tatito Hernández, bajo la administración de César Hernández Alfonso, ex representante a la Cámara. Y se hicieron las modernizaciones, las remodelaciones y todo lo que hemos visto. Les decía ayer o antes de ayer que esto del paseo de los presidentes originalmente fue una idea de Kenneth McClintock y se hizo una resolución conjunta para mover presupuesto para esos efectos porque él entendía que esa era la prioridad. Pero eso no obliga a más nadie, porque esa resolución y no un proyecto aprobado, las resoluciones tienen una fecha de vigencia. Y les expliqué esto con el asunto de los jueces y no me quiero desviar por ahí. Pero a diferencia de cuando se aprueba un proyecto de ley, las resoluciones tienen una fecha de vigencia donde empiezan y terminan.
Y hubo chavos para esas 7 estatuas que allí se encuentran. Y la realidad es que son un atractivo turístico. Va todos los días gente a retratarse allí. Y vino un idiota hace poco, supuesto cineasta, a echarle pintura a otra figura de otro presidente porque él repudiaba lo que había dicho Donald Trump. ¿Tú sabes? Pero tampoco me voy por ahí. En ese sentido, la realidad fáctica es que ha habido 2 presidentes adicionales que han visitado Puerto Rico. Eso no, es la realidad y en funciones oficiales. Joseph Biden y Donald Trump. O Donald Trump y Joseph Biden si lo quiere tomar en el orden. Y la gobernadora contesta una pregunta de la prensa de si sería bueno hacerle la estatua a Donald Trump. No si se iba a hacer, no se habían ubicado el dinero, es la realidad. Y ella dice que no tendría objeción. De ahí a que haya salido la iniciativa, que sea una prioridad de la gobernadora, hay mucho tramo. Pero tampoco me voy por ahí. Regresando a lo que dijo el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Él entiende que eso no es una prioridad. Y dijo que la palguera tampoco es una prioridad. Y voy para allá ya mismo, con calma. Él dijo que a lo mejor sería una prioridad si hacer la estatua. ¿Ustedes saben dónde? En Loíza, donde la erosión costera se está llevando casi la mitad del pueblo. Y eso sí es una prioridad y una emergencia. Y recuerden que ya eso causó una situación que no se abordó en la comisión total. Ahí el secretario como que lo mencionó, pero nadie le hizo preguntas de eso, de por qué él no llegó cuando lo citaron a Loíza. Porque él que vive muy lejos y no podía llegar, pero que él manejó y envió sus tropas para allá. Pero él presencialmente no fue allí. Parece que fue después o hizo las llamadas, no sé, pero eso se quedó ahí. Pero tampoco me voy en ese hoyo de conejo. Regresando al asunto de la prioridad, hay otros asuntos con los cuales hay que bregar y fue muy puntual el presidente del Senado a esos efectos de cuál era la prioridad de esa Asamblea Legislativa. Pero dijo más, ¿y por qué ahí explico el asunto de la superintendencia del Capitolio? Porque dijo, aquí mandamos nosotros y las prioridades las establecemos nosotros. Y reconocemos la capacidad de la gobernadora de recomendarnos aspectos, pero tampoco estamos obligados por eso. Y hay gente que quizás interpreta eso como un warning, una advertencia del presidente del Senado a la gobernadora y que ya pudieran haber fisuras. No lo sé, a mí no me parece. Parece que fue, de hecho, bastante elegante. Porque ayer también se había presentado una resolución por parte de la minoría del PPD en el Senado que se derrotó para detener los efectos de la orden administrativa de la discordia de recursos naturales. Eso tendrá que llevarse en los tribunales y veremos a ver quién tiene la legitimación. ¿Quién puede decirle al tribunal, mira, déjame pasar por ese pasillo, los asuntos de umbral que siempre les hablo? Porque yo, este que está aquí reclamando ante el tribunal, tocando la puerta, estoy sufriendo un daño. Por tanto, permíteme hacer mi caso. Si eso no existe, el tribunal ni lee lo que usted puso en ese papel. Eso es lo que se llama la legitimación activa. ¿Quién pudiera reclamar que sufre ese daño por esa orden administrativa? Vamos a ver, porque a veces se ponen creativos los abogados. Pero superado eso, el presidente del Senado habla también sobre el asunto de la parguera y dice que ha requerido inmediatamente del secretario de Recursos Naturales un inventario, no de las casas, no de cuán grandes son, de quiénes son los propietarios y si las alquilan. Parece que hay información que ya tiene el presidente de ciertas personas vinculadas a las delegaciones de minoría. Y dijo que no va a soportar hipocresías de ninguno de ellos, de haberse quedado allí inclusive bajo alguna de las plataformas de alquiler a corto plazo, o peor aún, que tengan vínculos con los propietarios y que también se beneficien o les haga daño lo que pase con el asunto de la política pública o la orden administrativa de la parguera. Pero son dos cosas distintas.
igual que les digo eso, hay un proyecto ya presentado, al igual que para La Parguera, al igual que otros dos de energía, que mucha gente está criticando y todavía no los han visto. Porque por lo menos hasta ayer, en la plataforma que se llama Sutra, que es la plataforma en el Internet, la plataforma interactiva, que permite ver leyes, resoluciones, reglamentos y 20 cosas que hace la Asamblea Legislativa, esos tres proyectos, el del carbón, el de las métricas de energía renovable y el de La Parguera, todavía no estaban arriba para poder ser examinados. Y estamos hablando, a mi juicio, por lo que ha dicho Josué Colón, el zar de la energía y director de las autoridades de alianzas público-privadas, y otras cosas que se han dicho por parte de la Fortaleza. Pero el proyecto, con los puntos y comas, todavía no ha podido ser examinado por nadie. Pero ya hay crítica. Aquí somos expertos en criticar todo. El asunto de La Parguera, regresando a eso. Si hay otras personas que se benefician o no se benefician con el asunto de La Parguera, parece que el presidente del Senado va a destapar ese asunto. Y entonces van a quedar retratados más de uno con el asunto de si las casas se quedan, se van, se expanden, si hay zona marítimo terrestre o si se están ofreciendo concesiones o entiéndase privatizando la zona marítimo terrestre, que está prohibido no solamente por leyes estatales y el Código Civil. Y les hacía el ejemplo del Morro. Vamos a poner una casita en el Morro y le pido una concesión al gobierno. Yo creo que el gobierno federal pudiera tener algo que decir ahí. Pero eso es como les expliqué ahorita. Alguien tiene que ir al tribunal y decir, eso me hace daño. Escucha mi reclamo, tribunal. Para entonces comenzar el trámite del caso. Y me da el pie para algo que voy a explicar ahorita en cuanto a las políticas de Donald Trump, que les dije que más tarde que temprano, o más temprano que tarde, iban a ir contra esa política. No contra la de la milicia, pero contra la del asunto de nacimiento que discutimos aquí ayer con el licenciado Armando Valdés acerca de la enmienda 14 de los Estados Unidos. Y para cerrar este tema del asunto de la casa de la Parguera o de las casas de La Parguera, también les he dicho que me parece que esta política no debe limitarse como parece en la orden administrativa y alegadamente, porque no voy a formar parte de ese circo de críticas a un proyecto que no he visto y no he leído. Si se particulariza el asunto de política pública ambiental para los litorales costeros y las zonas con ese marítimo terrestres, ¿qué va a pasar en Puerto Real? ¿Qué va a pasar en Boquerón? ¿Qué va a pasar en Combate? ¿Qué va a pasar en Loíza? Porque hay un montón de casas en otros litorales costeros y no debería, yo no sé ustedes, pero yo pienso que no debería haber una política pública para Parguera y otra distinta para Boquerón y otra distinta para Combate o para Playa Bullé o para cualquiera de esos litorales y otra en el este y otra en el sur. Debería ser lo mismo para todo el mundo, ¿verdad? Porque lo que es bueno para el ganso tiene que ser bueno para la gansa. Se supone, ¿verdad? O en algún momento se eliminaron la igual protección de las leyes, que es un precepto constitucional que tiene que ser respetado en todos los procesos. Hasta donde yo sepa, las 6:20 con 36 segundos, eso no se ha eliminado y debería la política pública aplicar de igual manera en todos los respectos. Pienso yo, no sé si estaré volviéndome loco. Como les decía, detienen temporalmente un juez en Seattle la política pública de prohibición del reconocimiento de ciudadanía por nacimiento de hijos de padres sin estatus migratorio definido. Qué bonito me quedó. Mire lo que le llaman los ilegales o los indocumentados. Un hijo que nacía les daba derecho a reclamar a sus padres y permanecer en los Estados Unidos. Y esto tiene que ver con la enmienda 14, como les explicábamos ayer, que reconoce el suelo donde nace el ser humano. Y que no en todos los países se reconoce, cerca de 30 países, destaca hoy la prensa escrita, que reconocen ese tipo de ciudadanía. Y hay unos casos que no se han revocado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
que tienen que ver con inmigrantes chinos. Y hay uno de los fiscales federales, de los secretarios de justicia, lo más parecido a lo que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Los attorney generals, que es y tuvo esa situación para con él. De que sus padres no tenían la ciudadanía, pero al él nacer en los Estados Unidos, proveyó para reclamarla y que estuvieran un estatus migratorio definido. Y se detuvo temporalmente porque esto no empezaba hasta el 19 de febrero. Que es otro asunto, porque si eso no ha empezado, ¿qué yo le digo al tribunal? Porque ese daño, igual que les dije que quien tenga que reclamarlo tiene que sufrirlo, no puede ser otro, pero tiene que ser inmediato. Y tiene que ser inminente. Y yo no sé si algo que entra en vigor el 19 de febrero ya es inmediato e inminente y no especulativo al 24 de enero. No lo sé. Pero el tablero ahora, el estatus parlamentario indica de que esa política se pone en detente hasta tanto se vea el caso. 22 secretarios de justicia estatales acuden a tribunales. Aquí hubo 4 particularmente de la costa oeste que se unieron a ese reclamo, fueron a donde ese juez y decidieron, ¿verdad? O hicieron su reclamo y se decidió detener temporalmente para que no entre en vigor la orden ejecutiva del presidente. A esos efectos, pues obviamente veremos a ver cuál va a ser la respuesta de Donald Trump, que lo cogieron en una iglesia y me parece que se excedió una ministra allí, o no, me parece que era una pastora o algo, hablando, digo, y es un planteamiento un poco, ¿verdad? Que cualquiera se pudiera solidarizar con él, pero no desde el púlpito quizás, y él estaba en la iglesia y se sintió bien incómodo porque se le notaba. Y después hizo sus expresiones y demás de que no era el lugar apropiado para hacer ese tipo de reclamo y tenía que ver con este tipo de situación de la ciudadanía y del manejo de los migrantes que forman en muchos casos la mayor parte de la fuerza trabajadora de estos estados fronteras. Y eso pudiera causarle un problema no solamente a los gobiernos estatales, sino a la economía, a los comercios de esos estados. Y esta parte es importante porque hasta que me afecten los chavitos y mi fuerza laboral, ahí la cosa cambia y la gente lo ve distinto. Pero me parece que se va a limitar a la cosa de la ilegalidad y de la gente que tiene antecedentes penales. Regresamos en breve. Yo no estoy criticando el asunto de la administración. Yo quiero que tengan éxito. Lo que pasa es que para poder tener éxito hay que tener el favor y el ánimo de esas tropas para que puedan ejecutar la política pública cualquiera que sea. Porque evidentemente el triunfo fue grande y tienen un superpoder, pero tienen que manejarlo porque se los llevo diciendo desde el día 1 que empezamos aquí, o desde el día 2, como usted lo quiera ver, pero desde el primer día. Manejar poder es difícil, manejar mucho poder es más complicado aún porque hay protagonismo, hay egos, ¿verdad? Y hay cosas, compromisos que hay que cumplir, ¿verdad? Y entonces hay que contar con todos para que nadie se nos enchisme, es la realidad. No es cosa del puertorriqueño ni del latino. Pero vamos a hablar de mejores asuntos. Está conmigo aquí el representante José Cheito Hernández del precinto 3 de San Juan. 3 de San Juan. El que era complicado. Aquí estamos, Ahora gracias a Dios. se complicó el 4. Gracias a Dios, aquí estamos. Qué bueno tenerte aquí. Gracias Feliz a año, por la no nos invitación. habíamos visto desde el año pasado. A todos los televidentes de Telemundo y a todos los radioescuchas de Nación Z. Mira, evidentemente la labor de la Cámara de Representantes y del Senado va a ser bastante complicado porque parece que hay muchas cosas que se habrán de trabajar por legislación y que la legislación tiene que quedar de manera específica, ¿verdad? Y por eso estaba haciendo toda esta locución que me escuchas ahora de mantener, ¿verdad?, el favor de que las cosas salgan como la administración quieren o como está en ese programa de gobierno. Ya se decidieron cómo se van a dividir las comisiones. ¿Qué comisión tiene su señoría? Transportación e infraestructura, que para que la gente lo entienda, tiene que ver con las carreteras, autoexpresos, AMA, lo que son los semáforos, todo lo que tiene que ver con infraestructura y transportación, pues nos toca en esa comisión
¿verdad? Gracias a Dios y al presidente Johnny Méndez que nos dio la oportunidad. Ya usted había trabajado con esos asuntos, sabemos que Sí, estuvo señor. muy inmiscuido en el asunto de AutoExpreso y eso murió porque hace poco salió una inspección, valga la redundancia, de la oficina de la inspectora general, de que había un asunto ahí de contratos y de facturas que no se habían supervisado efectivamente y que eso quizás creó un problema, quizás de otro tipo, ¿verdad? Que no le afecta tanto a los clientes, pero al final del día son chavos del pueblo de Puerto Rico. Claro, claro. Pero la investigación aquella de si los sellos estaban funcionando y los balances y que ahora no están los semáforos, ¿por dónde vamos en cuanto a eso? Gracias a Dios eso se corrigió porque nosotros radicamos la resolución que fue aprobada en Cámara. El Senado no se aprobó, pero igual el gobernador por orden ejecutiva y se trabajó por el sesco. Y me explico. Ahora tú puedes, cada vez que vas a renovar tu marbete, hacerlo desde el centro de inspección. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a hacer, ¿verdad? El verificación del vehículo, vas a sacar el marbete, puedes pagar lo que tengas pendiente con AutoExpreso allí y eso evita las filas que teníamos acá en AutoExpreso, que eran gigantescas. También lo puedes pagar a través de Sesco Digital, así que ya tienes 3 opciones y también de AutoExpreso, ¿verdad? La aplicación de AutoExpreso, así que tiene 4 opciones para hacer los pagos. Esas filas se acabaron en los lugares de AutoExpreso. Los marbetes cuando tienes que renovar. Para comprar un marbete cuando tienes que robar y para pagar el AutoExpreso que tienes pendiente porque no hay multas en este momento. Todavía las multas están apagadas. Explíqueme eso de nuevo, porque es importante, porque hay gente que no podía renovar el marbete a pesar de que tenía acceso a la aplicación, pero tenían multas, se había que saldar esas multas. Pero yo decía desde aquí, espérate, pero es que se supone que no haya multas, se supone que tú tengas una cantidad X de días para pagar esos peajes si es que no tenías balance por H o por R. Mire, me ha pasado que se me vence la tarjeta que tenía ahí y cuando el banco me envía la otra, ¿verdad? Pues tienes que hacer el ejercicio de entrar y decir, mira, ya no es esta tarjeta, es esta otra. Y eso le toca a la responsabilidad a uno. Otra cosa es activar la campanita para que lleguen las notificaciones, como en Telemundo PR, para que esté enterado durante todo el día. Pero trascendido esto, a la gente que le aparecen multas de AutoExpreso, ¿qué deben hacer a esos efectos? Hace 2 años y medio que las multas están apagadas. Si aparece una multa en ese tiempo que ha transcurrido de 2 años y medio, la multa no procede porque las multas están apagadas. Si es de los años anteriores y usted ya renovó su marbete el año pasado, por ejemplo, pues entonces se supone que la haya pagado y igual tampoco procede. Es así de sencillo. Que lleve 2 años y medio. ¿Qué hago si pues, me aparece? Ahora, si le aparece una multa, ya seguir al próximo proceso. No, ya ahí tiene que ir a la oficina de AutoExpreso para que le haga una verificación y le presenten. Esto es bien importante. ¿Y qué les llevo? Llevo copias de la ley? Con el sistema, por ejemplo, si tiene Sesco Digital AutoExpreso, llega allí. Se supone que le presenten una evidencia, eso está por orden ejecutiva, que le evidencie a usted que usted no pagó esa multa. Ya. En el tiempo después. Si no se la presentan, se la tienen que sacar del sistema. Así que tiene que haber una evidencia presentable donde usted la pueda ver para evidenciar que en efecto no tiene la multa, pero eso ha pasado, ¿verdad? Ha mermado mucho la situación de AutoExpreso. Ya no tenemos problemas de la larga fila, pero estamos trabajando otras situaciones que tienen que ver con AutoExpreso. Yo voy para Mayagüez y paso el peaje de Caguas, el 2, ¿verdad? Si voy de aquí para allá, todos los demás. Y cuando llego a Juana Díaz, se me acaba el balance, no rellena automático, ¿verdad? Como se dice. ¿Cuántos días yo tengo para pagar eso sin que ahora no hay multa? O sea, que yo puedo estar por ahí. ¿Cuándo soy responsable? 5 días. Vaya a renovar. 5 días tienes para pagar las multas. Después de pagar después de los 5 días, pasa el proceso administrativo como quiera, aunque no hay multas prendidas, que obviamente pasa, ¿verdad? A lo que es AutoExpreso para que entonces le llegue la multa, en ese caso que no hay, pero el proceso se hace igual como quiera y entonces le llega el peaje pendiente 5 días por ahora, porque ese proyecto lo estamos trabajando para enmendarlo. ¿Y hay alguna penalidad si no se pagan 5 días? No hay penalidades hasta el momento. No, porque las multas están apagadas. No hay ninguna multa. O sea, sí, ahora mismo... ¿Eso no es de alguna manera darle premio a los irresponsables? Bueno, la realidad es que sí. Lo que pasa es que se estaba trabajando de una mala manera. Y hasta que no se corrija, no se puede resolver. ¿Por qué? Porque había personas que tenían multas inexistentes, que habían pagado, y por eso fue que tuvo el problema de AutoExpreso, que tuvo que parar las multas. Hasta que ese sistema no esté completo, no podemos volver a prender la multa, porque igual sí beneficia a gente, ¿verdad?, que es irresponsable, pero también estaba siendo fuerte con la gente que cuando llegaba a pagar AutoExpreso tenía multas que no le correspondían. Claro. Así que hasta que eso no se resuelva, que se debe resolver durante los primeros 6 meses de este año, pues las multas van a estar apagadas. Representante, no por mí, porque ¿verdad? Yo tengo la aplicación, a veces no le doy update cuando debería darle en la realidad, pero me llega por email, porque sabes que ellos mandan emails, mensajes de texto y las alertas de la aplicación. Sí. Pero ya no tenemos ni el semaforito al frente cuando uno pasa. Y a veces ya no hay ni las casetas, lo que hay es el puente que parece que van a poner la tarima de Bad Bunny allí. Sí, el portal. Sí. Ajá, con unos espejos y unas cámaras y unas cosas.
Para propósito, se ha abordado eso de que en algún sitio más allá la persona puede accesar y ver su balance o que le prenda la luz y sepa si tiene que rellenarlo, porque hay mucha resistencia a la gente a que haga el Correcto. No, replenish, el relleno automático. Y hay personas que evidentemente, ¿verdad?, no tienen acceso a aplicaciones porque son de la, ¿verdad?, de la tercera edad. Por ejemplo, sí, hay conversaciones. Me sorprendería, hay gente Sí. de los adultos mayores como yo que manejamos. Pero hay muchos adultos mayores. Yo te diría diría que el 20% de las personas que usan AutoExpreso, que verdad que puede ser un número bajo para algunos, pero no lo es. Sí. Estamos hablando de miles de personas. No entran a las aplicaciones porque no tienen acceso. Que le prendiera la lamparita en amarillo para decir, espérate, déjame la próxima vez meterme en el otro carril para rellenar. Correcto. ¿Y qué pasa? Pues nosotros estamos 100 conversaciones para tener un proyecto completo de AutoExpreso que recoja todas esas situaciones. Ya nos reunimos con el director de carretera y el secretario ahora de Editop, Edwin Figueroa. Sombreros, ¿verdad? No, correcto. No, Figueroa no, Figueroa era el de la ama. Edwin González. Edwin González tiene los dos sombreros, tiene Editop y tiene carretera. Nos hemos reunido, comenzamos conversaciones y vamos a radicar un proyecto completo. Ya radicamos una resolución porque, Eddie, te explico. A veces las personas tenían $7,000 en multa, $6,000 en multa. Pues vamos a tratar de poner un tope a ese tipo a las multas. ¿Por qué? Porque como hacen en otros lugares, se le pone un tope y se le va trabajando. ¿Y qué pasa después? Eso es lo que estamos trabajando. Ponerle un tope a las multas. Cítalos al tribunal. Claro, y que vayan allí porque eso es una irresponsabilidad también. Por eso estamos trabajando un proyecto completo para poder salir de este problema. Y lo que queremos es, ¿verdad?, hacerlo con calma. Lo estamos ya trabajando, ya radicamos la resolución para empezar por ahí. Pero ya estamos en conversaciones para tener un proyecto completo de AutoExpreso y que este problema se acabe y la gente pueda estar tranquila en las carreteras de Puerto Rico. Dos estados donde yo viví, representantes, hacían un warrant. O sea, había una orden de arresto. Claro. Y si te detenían haciendo cualquier otra cosa y veían que ahí había una orden de arresto, te llevaban por parking. O inclusive por moving violations, que son las de velocidad acá en ese sentido. Hemos estado evaluando como se hace en algunos estados para poder traerlo acá, ¿verdad? Claro, hay veces que la funcionalidad no es la misma, pero sí, lo que queremos es ya muy pronto, en los próximos dos meses, debemos estar radicando ese proyecto para resolver la situación de AutoExpreso. Después le voy a traer otro asunto de una ley que está desde el 2016, mano, y todavía no han podido implementarla, que es la de tablilla única, que es un problema actualmente para no solamente los concesionarios, sino para esa persona cuando compra un carrito en segundas manos. Es ley desde el 2016, pero no ha habido un reglamento que se pueda implementar para que usted, mire, coja su tablilla, la saca de su Chevrolet del 2000 y la pone en el Honda de momento del 2025. Y se lleva las multas consigo. Claro. No se quedan en ese vehículo que cuando la otra persona lo compra, ahí está el problema. Estamos claros. Pero veremos a ver por dónde va la cosa en cuanto a eso. Después no hablamos en cuanto a eso. Tenemos muchos amigos que están pendientes a que eso ocurra. Representante, más allá de eso, y quiero hablar sobre las necesidades del precinto, las cosas que tiene identificadas. Es un precinto complicado porque es grande, tiene residenciales públicos, tiene urbanizaciones de alto calibre, de alto poder, y la cuestión de las carreteras particularmente, hay una que hemos hablado en cuanto a ella, pero cuando regresemos de la pausa abordamos eso, jugando aquí con el representante José Cheito Hernández del precinto 3 de San Juan. Representante, hubo copo en San Juan, ¿verdad? No hubo señor, los 5 representantes y los 2 senadores. No hay excusa. Vamos al precinto suyo, ¿verdad? Antes de hablar a nivel general de lo que va a ser las prioridades del cuerpo, hay unas situaciones de infraestructura, esa urbanización, ¿cómo es que se llama? Manors o algo así, aquella carretera que queda allí. En Monte Carlo. ¿Eso se resolvió? ¿Pusieron la alcantarilla? ¿Qué ha pasado con eso? Usted es puente. No, había una alcantarilla que es cuando uno entra, que va a mano derecha y da acceso después de que pasa Berwyn y todo. Monte Carlo, se resolvió. Sí. Se resolvió, ya resolvimos. Allí también se hizo un puente nuevo, que no sé si recuerda que hace unos años atrás ese puente se cayó, ahí sigue el problema de luz. Sí. Y a eso es que yo... accidentes allí también. Y a eso es que yo voy y lo he discutido con el cuerpo y lo voy a discutir con la gobernadora. El problema que nosotros tenemos los representantes es que por lo menos mi visión es que nosotros venimos aquí a resolverle a la gente. Por ejemplo, ahora mismo, antes de la pausa, estaba yo recibiendo una querella de Monte Carlos de alumbrado. Pues, ¿qué pasa? Yo recojo la querella y se la envío a Luma. Y empiezo con un proceso. Entonces, Luma me contesta, lo vamos a trabajar, pero no me dice cuánto. No me dice en qué momento. ¿Tiene un contacto en Luma, por ejemplo, que usted vaya directo? Tenemos un contacto en Luma, que verdad que hay contacto de todos, pero igual las contestaciones son muy abiertas. ¿Y qué pasa? La gente se queda esperando. ¿Qué significa eso?
Vamos a trabajarlo. Comunicaciones Lo vamos a abiertas. trabajar en algún momento entre los próximos 6 meses. Y entonces pasan los 6 meses y no pasa nada. Y uno vuelve. Okay. Y entonces la situación es que ellos te dicen, es que tenemos un proyecto de alumbrado, por ejemplo, hablando de alumbrado, que by the way, los otros días en las redes anunciaron cuántos alumbrados han cambiado. ¿Pero dónde? Porque yo le digo, si usted va para Monte Carlos en marzo, pues diga a la gente que va para Monte Carlos en marzo. Porque si está tan proyectado, usted le mano. dice el poste tal, frente a la casa Claro. tal, Y el la número de calle querella. tal. Pero ellos le dicen a usted, es lo que debo interpretar, no es que todos esos postes los vamos a cambiar. Correcto. Ya. Entonces, el problema es que es lo que yo le digo, ¿verdad? Y le explico a la Definitivamente gente. comunicación abierta. Pero es una comunicación abierta. Esa es la palabra correcta. Pues, ¿qué pasa? La gente se queda esperando. La gente se molesta. Claro. Porque la realidad es que la gente necesita que se poste esté alumbrado. Claro. Eso es un ejemplo de muchos. ¿Y qué pasa? Pues yo le digo a Luma, dígame cuándo, porque si el plan está tan orquestado como ustedes lo están planteando en los medios, pues tienen que saber en qué momento ustedes van a estar en Monte Carlo. Y yo puedo decirle a la gente, vamos a estar en Monte Carlo. Lo que ha hecho el alcalde ¿verdad? Sacó recursos para comenzar él a hacer cambios de alumbrado donde esté, ¿verdad? En unas muy malas condiciones. Pero nosotros comenzamos a trabajar ahora con el municipio de San Juan para poder poner alumbrados en algunas comunidades. Pero igual, Luma tiene que hacer su trabajo. La gente tiene que saber cuándo va a llegar allí y ese es el mayor problema que estamos teniendo nosotros. El servicio yo lo atiendo. Eso no y pasaba escucho a la con, gente. con la autoridad energética. La realidad es que no pasaba. No. Si uno lo enviaba y yo trabajaba, usted sabe que yo trabajé con representantes y senadores, yo trabajaba con ellos, trabajábamos con energía eléctrica lo atendía. Y no era para mí, porque yo nunca he pedido a Luma que me ponga un alumbrado en mi propiedad, jamás. Es para la gente. Y la gente necesita que le den servicio y así sucesivamente pues pasan muchas situaciones con Luma que la realidad es que se atienden de muy mala manera. La situación de la luz. ¿Qué especifica eso de que le hayan puesto un alumbrado en su residencia? ¿Alguien lo acusó de eso? No, alguna vez? nunca, jamás en la vida. Ok. Pero lo que te quiero decir es que los representantes, por lo menos yo hablo por mí, nunca llamamos para pedir por nosotros. Sí, lo tengo Llamamos para pedir por la gente con número de querella, con nombre y número de teléfono. Y por lo general con fotos, para que ellos puedan ver dónde está la ubicación, incluso con PIN, con el PIN location de WhatsApp. Le enviamos el PIN para que ellos sepan dónde está. O sea, yo estoy haciendo la mitad del trabajo, lo que tiene que poner el alumbrado. Y esas situaciones pues están pasando, pasa con las calles. Pues cuando la gente nos envía situaciones de las calles, así lo trabajamos con el municipio y el alcalde me dice, o el director de obras públicas, no lo puedo atender en enero, pero lo voy a atender en marzo. Y ahí por lo menos hay una certeza que le puede dar a ese ser humano. Ya yo que le está digo quejando, a la persona, mira, presentando la en queja. marzo vamos a estar ahí. Ok. Uno le da seguimiento y en marzo se atiende. Eso es lo que yo quiero que pase con Luma. Alumbrado y infraestructura, el ornato por dónde está, aquello de que esas aceras que casi no se veían también en esa calle. Pues va a empezar un proyecto de aceras, que viene el proyecto de aceras que comienza el alcalde en julio, que lo va a anunciar, ¿verdad? No quiero adelantarme a los hechos, pero va a haber un proyecto muy grande de aceras donde se va a impactar una gran cantidad de aceras de aquí en los próximos 4 años. Así que va a ser tipo tus calles al día, como lo hicieron con las calles, lo vamos a hacer con las aceras. Y pintarlos encintados. Correcto, una vez se hace toda la vez. Así que ese proyecto viene y la gente debe estar pendiente de ese anuncio, que muy pronto el alcalde lo va a hacer. ¿Ocurrir eso? Este año va a comenzar Este ese proyecto. año, Antes de julio. antes de julio, antes Correcto. del verano. Sí, señor. Otras prioridades que hayan allí, sabemos que hay, como dije, hay una diversidad. Hay hasta un poquito de campito allá arriba Claro, cuando uno claro, sube Barrio Santo Domingo, por el McDonald's. Venezuela, ¿verdad? Buen Consejo, Por el correcto. Oye, conoce el área. Venezuela, Buen Consejo está allá arriba. Claro. Allá, situaciones de adultos mayores. Sí, ciertamente. Gigantesca. Ciertamente. Nosotros hemos estado trabajando muchos proyectos de propiedades, y me explico. Muchas veces yo voy a las casas ¿verdad? Visito a las comunidades y veo viejitos que viven solos o que sus hijos están en Estados Unidos y tienen Muchos problemas. hogares también. Sí. Hay más de 100 Sí. en el precinto 3. Y tienen problemas en el techo. Pero nosotros trabajamos vales de materiales con la autoridad de tierra para que esas personas puedan hacer una reconstrucción. Esos son fondos estatales. Esos son fondos legislativos del IBU Okay. que nosotros asignamos a la autoridad de tierra. La autoridad de tierra lo trabaja con la esa persona. es la resolución esta. Sí, Correcto. Sí. Pues muchas de esas y lo puedes ver en el sistema, nosotros atendemos muchas situaciones que tienen que ver con el techo. Y las personas, nosotros ponemos, ¿verdad?, los materiales y la ¿Quién lo persona hace? pone la mano de obra. Esa es la situación. Que la ley no permite que nosotros busquemos la mano de obra, busquemos una compañía, por ejemplo, para que haga la mano de obra, tiene que ser la persona quien lo haga. Nosotros sí podemos proveer los materiales, pero es una ayuda ¿Quién bastante se grande. asegura de que se utilice ese dinero para ese propósito? Pues cuando Porque hubo un asunto ahí que no había reglamento, no había un reglamento. me voy a explicar porque sí hubo un asunto, pero para mí eso es bien importante. ¿Por qué? La persona le da... los legisladores. Claro, Esto era el asunto de la autoridad de tierra, que quien desembolsa el dinero y quien tiene la verdadera injerencia y debe hacer la fiscalización de para qué se usan los chavos y dependiendo a quién se les da. Por ejemplo, si son materiales para techo, se le pide 3 cotizaciones. Y la cotización que, ¿verdad? La ferretería que se lleve la cotización, en la ferretería se le entrega un cheque
para que pague la persona y le entregue los materiales. Pero ese trabajo también no lo puede hacer el legislador. No, eso lo va a hacer la autoridad de tierra. Pero te explico el procedimiento. La autoridad de tierra va a la ferretería, le entrega el cheque, ella se lleva los materiales y tiene un tiempo para poder hacer el arreglo del techo. Y luego que termine ese tiempo, la autoridad de tierra regresa a su propiedad para verificar si se hizo el trabajo. Qué bien. Así funciona. ¿Y pero para qué más se utiliza esos chavos? Para varias cosas. Obras de mejoras permanentes. Por ejemplo, en la comunidad Monte Carlo pusimos un playground. Le asignamos el dinero al municipio de San Juan. El municipio de San Juan hace la compra y entonces se instala el playground. Obras de mejoras permanentes, hablamos de playground, gimnasio al aire libre, situaciones de cancha, o sea que todo se ese tipo de trabaja cosas. también muchas de las iniciativas con las que se usa ese dinero Sí, con el alcalde. claro, con los municipios. Porque le asigna el dinero al municipio para que haga para que pueda hacer la obra, porque obviamente el representante no tiene cómo hacerla. Y mientras más ojos tengas ahí también, menos Claro, y mientras más se le da a los proceso. chavos y para qué. Claro, y entonces el proceso corre como corren los de los municipios igual. Y ellos hacen su trabajo y entonces una vez se instala, se termina el procedimiento. No, imagínense que un montón de gente le está llamando a usted para necesidades particulares también. Claro, o sea, claro. Si se canaliza a través del municipio, no es una mala idea. He hablado con varios legisladores que lo hacen de esa forma. Hay otros que se envuelven más directo, ¿verdad? Y los entiendo porque al final del día, all politics are local, Claro. ¿verdad? Tú quieres, obviamente, y por eso divido la conversación con usted entre lo que son las prioridades del distrito y quizás la obra legislativa y la comisión que le han encomendado para presidir. Correcto. Y a esos efectos, pues, evidentemente en la cuestión de infraestructura hay mucha necesidad en ese recinto por la diversidad que tiene. Hay también urbanizaciones de alto copete también. Claro, claro. No por eso tampoco se relega, ¿verdad? Porque Y tengo que decirte que el 78% de las carreteras ya están asfaltadas. Okay. Estamos en Country Club, que vamos a terminar el Country Club, faltan 34 calles. Es grande. Faltan 34 calles en Country Club, las vamos a terminar todas. Y luego nos vamos a seguir moviendo a las comunidades que no están asfaltadas durante el año. Se supone, ¿verdad?, que en algún momento cuando termine el año, ya cerca del 90%, 95% de las calles estén asfaltadas. Así que hay que felicitar al alcalde por el gran trabajo que ha hecho con las carreteras. Y las que están asfaltadas, que hay boquetas, pues también se están atendiendo. Así que estamos tratando de cumplir con todo. Saludos al caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, y a doña Eneida Maldonado, bebé Maldonado, que los dos son de country. Así que Sí, lo sé. Hay que reconocerlo. Y creo que sus calles están asfaltadas. Así mira para allá. que faltan 34 calles, la segunda y tercera extensión, y creo que faltan algunas en la cuarta, por terminar, que ahora mismo estamos allá trabajando las calles. Qué bien, qué bien, qué bien. En cuanto a las prioridades del cuerpo, ayer Tomás Rivera Chats se levantó y tuvo una locución de 16 minutos con 57 segundos. La envió, ¿verdad? También el extracto de ese discurso y estableció más o menos cuáles eran las prioridades y cuáles no. Hacerle la estatua a Donald Trump es una prioridad de la Cámara de Representantes. No, para nada. Y le toca al presidente del Senado decidir eso. Ya él lo dijo claro. Expliqué lo de la superintendencia ahorita de por qué. Sí, le toca. Siempre se toma en consideración lo que diga el presidente de la Cámara. Claro. Yo no creo que sea prioridad, no lo es. Y ya el presidente ha dicho que no va y no va, punto. Él es quien está bien hacerlo. ¿Y cuál es la prioridad si ya la han delineado de la... Sí, por ejemplo, atender al sector de adultos mayores, se van a radicar unos proyectos. Incluso yo estoy trabajando uno para poder atender a esa población. La segunda, el desarrollo económico. Por ejemplo, yo radiqué un proyecto que lo radiqué el 4 años pasado, se aprobó en Cámara y no se aprobó en Senado, ¿verdad? De la zona libre de Ibu. Incluso ese proyecto que fue la zona libre de Ibu tenía el aval de la Junta de Control Fiscal, imagínate tú. Así que ese proyecto se va a trabajar, la reforma contributiva. En ese aspecto también se va a crear un proyecto de reforma contributiva para bajarle. Representante y complejo, bastante complejo. Sí, se está trabajando ya y sé que hay reuniones en el Departamento de Hacienda. Sé que ayer hubo una, porque hablé con el representante de Charbonnet que está trabajando ese proyecto y estaba ayer Hacienda. Así que viene un proyecto muy bueno de reforma contributiva que debe estar pendiente a la gente porque le va a bajar las tasas contributivas a todos los sectores. Así que esto es bien importante, ¿verdad? Para la gente, para nuestra gente. Así que estamos encaminados, haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Va a haber respiro en el IBU también, quizás? Posiblemente. Yo no, ¿verdad? No tengo el detalle, pero es lo que he escuchado, ¿verdad? Que estamos tratando de trabajar con algo del IBU. Representante, gracias por estar disponible Gracias para nosotros en estos Aquí minutos. estamos siempre. Y continuaremos en la conversación. Lo seguiré invitando para ver cómo estas iniciativas van tomando y convirtiéndose en acción. Gracias a ustedes. Mayor de los éxitos. Gracias. Dios los bendiga. Siempre. Y como les prometí, antes de irnos a la pausa, ya está aquí conmigo el licenciado Elías Sánchez y Sifonte. Buenos días. Buenos días, Eddie. Estaba medio perdido, te me habías perdido, pero estaba afuera. En funciones oficiales, ciertamente. Funciones de trabajo, hay que trabajar también. Mire, antes de comenzar, recuerden que nos sintonizan en televisión, en radio. Esto es un 360, tiene todas las alternativas viables y disponibles para que no se pierda ni un segundo de lo que aquí se discute.
con el mejor análisis, las mejores entrevistas. Tiene el Facebook Live de Telemundo, el Facebook Live de Nación Z, tiene la aplicación La Música y Telemundo PR para que le lleguen las alertas y notificaciones y esté atento a todo lo que ocurre, incluyendo el tiempo, que parece que va a llover un poquito hoy y en el fin de semana, así que esté pendiente a eso y quizás no sea las mejores condiciones en el mar también. Elías, estuvo celebrándose esta semana todo lo que es la situación inaugural, que fueron varios días, no fue solamente el lunes, ¿verdad? El lunes 20 algunos anticipaban que quizás pudo haber manifestaciones por ser el día de Martin Luther King. Me parece que el presidente lo abordó bastante bien desde su mensaje inaugural y tú te diste cita allí. Correcto. ¿Cómo se dieron los eventos? ¿Hubo molestias? ¿Hubo más gente a favor, en contra? ¿Qué pasó allá en la ciudad capital? Bueno, mira, yo no puedo decir que no hubo manifestaciones, yo te puedo decir que yo no las vi. O sea, por lo menos yo no las vi en ningún lugar. Así que realmente sí las hubo, y yo sé que yo vi por redes sociales algunas manifestaciones que se están realizando en alguna área, pero muy pequeñas, de muy pocas personas, pero realmente no había ese ambiente. Era todo lo contrario, era un ambiente de celebración. De hecho, el presidente allí, o sea, yo estuve en el Victory Rally, estuve en la juramentación al otro día y lo que eran decenas de miles de personas allí apoyando al presidente Donald Trump. Así que realmente yo por lo menos no vi eso de manifestaciones. Hubo que echarle agua a nadie, pero tampoco dudo que tal vez habrán ocurrido en algún otro lugar que no fuese en las áreas donde fueron las actividades, porque realmente allí yo no vi nada de esa índole. Al contrario, fueron múltiples eventos. Múltiples galas que se realizan, siempre se realizan galas de la comunidad hispana, de la comunidad religiosa, de distintos, incluso de los estados. Los propios estados tienen sus propias galas y celebraciones. Así que realmente fue día a día una celebración distinta. Realmente el ambiente fue de ánimo y de celebración. Y en el caso mío, pues estuve acompañando a varios artistas puertorriqueños que se dieron cita allí y que tuvieron oportunidad de dirigirse a los presentes en el rally de Trump. Y realmente tengo que decir que el trato hacia nosotros fue excelente, realmente. Se ha criticado un poco o bastante la presencia de mogules de empresas, particularmente destacado Elon Musk, Zuckerberg y Bezos, en unos asientos, inclusive en la toma de posesión formal del presidente de los Estados Unidos, y que eso envía un mal mensaje para propósitos de que ellos van a ser los favorecidos. Está la otra línea de pensamiento que dice, pues mira, tiene a la gente que brega con la tecnología y con los que manejan la mayor cantidad de empleados, y desde el aspecto de vista empresarial queremos enviar ese mensaje. ¿Cuál de los dos es correcto o cómo pudiera esto encajar dentro de la política pública de Donald Trump y el mensaje que quiere enviar a nivel doméstico? Vamos. Lo que pasa, yo creo que tiene que ver con visión de mundo. O sea, hay quien entiende que... Él viene de ese mundo. Vamos a empezar por ahí. Claro, viene de ese mundo. Por ejemplo, yo soy de la filosofía que el sector privado tiene que estar de la mano con el gobierno. O sea, yo creo que sí. Yo creo que no hay nada malo que un gobierno juramente se hace aquí el gobernador de Puerto Rico o se hace el presidente de los Estados Unidos, teniendo parte de lo que son los stakeholders, los empresarios que tienen más riesgo, por así tenerlo, porque estos son personas que tienen riesgo en los Estados Unidos. O sea, si estas empresas como Oracle, como Meta, como SpaceX o Tesla, o sea, si en Puerto Rico, si en los Estados Unidos se trepa un presidente que realmente tenga una política pública en contra del sector privado, eso afecta al desarrollo económico, eso afecta a la creación de empleo, eso afecta todo. Así que yo creo que parte importante es no tener esta mentalidad de gobierno totalitario, de que es todo gobierno para gobierno y con el gobierno. Porque eso yo creo que sí es un problema. A la empresa. Apertura a la empresa, que sector contratan privado. millones de personas, que provoca una economía indirecta también. Ese es el mensaje que se quiere enviar. Y que alivia al gobierno en muchas instancias. Porque, y por eso te digo, es visión de mundo. Hay gente que piensa que no, que el gobierno debe ser el que hace todo y el ciudadano debe pagar más impuestos y más impuestos para que el gobierno tenga más chavo y haga todo. Nosotros, por lo menos, yo soy republicano, mi filosofía es la contraria, es el gobierno debe ser lo más chiquito posible, estamos súper de acuerdo ahí. Sacarle la menor cantidad de dinero a la gente y que sea el sector privado el que eche para adelante el desarrollo económico. Esa es la visión mía. Sin que sea el capitalismo salvaje. No, claro, todo tiene su regulación. Desenfrenado, no, todo tiene su regulación. Que sí tienen que tener regulación. Claro, por ejemplo, la banca tiene su regulación, o sea, todas las tasas de intereses, todo ese tipo de cosas se regula para que no se explote. Pero ciertamente tú no puedes virarlo porque es lo mismo del otro lado. Fíjate todos estos países donde el gobierno se ha convertido básicamente como lo que es Venezuela, lo que es Cuba. No hay manera de sobrellevar el costo de lo que es la operación de ellos. Así que en ese sentido, todo esto que está hablando Trump ahora de eliminar el Departamento de Educación,
de eliminar FEMA. Él lo que está buscando es manera de cómo hacer el gobierno más pequeño para que tengan que pagar menos impuestos los ciudadanos. Bueno, he hablado de ciertas figuras ahí, de ese gobierno permanente o el deep state, lo que él le llama, que son corruptas y que a veces se pasan por el forro inclusive las políticas públicas de los presidentes o las órdenes administrativas de los secretarios. Y pasa aquí también. Pasa aquí también en Puerto Rico y pasa en todos los estados. Tú tienes empleados de carrera que muchas veces se creen que son dueños de una agencia. Y entonces cuando hay una política pública distinta, cuando hay un cambio para tratar de agilizar algo, te trancan. Y dicen, no, pues esto no se hace así porque se ha hecho por los siglos de los siglos, se ha hecho de una manera. Quiero hablar sobre eso porque hay una situación en las agencias que destaqué ayer y nuevamente traje información hoy temprano. Pero vamos para allá ya mismo para terminar con las políticas de Trump, porque igual que se hacen estas políticas para avanzar, ¿verdad? Y estas órdenes, también hubo unos indultos de cerca de 1.500 personas en un incidente donde murió gente y que parecía a todas luces que había habido una incitación a que esas personas actuaban de esa manera. Hay una información que me parece a mí nueva, ya lleva varias semanas sonando, de que eso fue provocado por agentes federales que estaban inmiscuidos, de alguna manera insertados en esos manifestantes. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que ha salido mucha información, Luis, no tan solo ahora, sino durante los últimos 3, 4 años continuamente, que han demostrado que ciertamente, nada... Infiltrados era la palabra. Cuando tú tienes grupos de personas que emocionalmente están apasionados con un tema, pues ciertamente si tú le echas gasolina, pues tú vas a tener una candela. ¿Y Donald Trump les echó gasolina con sus palabras? No, fíjate, Donald Trump, todo lo contrario. Donald Trump pudo pero probar. Dijo, vayan para allá, que yo mismo yo voy. Él no dijo ya mismo. En el tuit lo borró después, pero las cosas como son. Las cosas como son. El tuit, él mismo le pudo demostrar a la prensa que Twitter había borrado la empresa Twitter y que se tiene ahora cuando Musk lo compró y lo sacan, demuestra que Trump en ese momento hizo un llamado a la cordura, a no violencia, a no agredir, y todo eso está en blanco y negro, que de hecho Trump en una entrevista tuvo que coger un periodista y decirle, tú estás de esto, y sacó el papel y le hizo, mira el tweet aquí, porque lo habían borrado, porque lamentablemente había una organización tan brutal en términos de estas compañías de tecnología para bloquear mensajes, que todo eso está saliendo ahora. Mark Zuckerberg es uno de Meta que ha aceptado que tenían que, a petición precisamente de la administración Biden, eliminar mensajes, temas de COVID, no podía hablarse nada que no fuera contrario a lo que decía Biden y su administración. Todo eso ha salido a la luz pública. ¿Cuán distintos son los indultos de Biden, que indultó a miembros de su propia familia, al doctor Fauci y a otra gente más, versus los que hace Trump? ¿Cuál son más insultantes quizás para ti? Pero para mí, mira, realmente, algunos lo son. Realmente en términos, yo no lo veo desde el punto de vista insultante o no insultante. Yo lo veo de la siguiente manera. En el caso de lo de January 6, o sea, el caso de la toma del Congreso. Mira, realmente allí una insurrección, ¿sabes? Un derrocamiento de un gobierno, murió por gente, Dios. Lía. Ay, pero tú sabes. Y iban para la oficina de Nancy Pelosi, lo que pasa es que no encontraron la allí cuenta. No había nadie. Para empezar, allí no había nadie. Estaba hasta el vicepresidente Pence allí. Por Dios. ¿De verdad tú crees que iban a llegar a donde el vicepresidente Pence? Rompieron cosas. Mira, rompieron cosas. Murió claro. Gente. Y ha pasado en la historia de la humanidad, ha pasado en distintos lugares. Pero tú decir de ahí, se ha sacado tanta evidencia de cómo a esa gente que ya están apasionados, literalmente le abrían las puertas. Tú me perdonas, yo he estado 1000 veces allí, pero tú no puedes ni llegar a cierto punto de la calle. Porque la seguridad no te deja entrar. Miles de personas. Allí era que hay un skeleton crew. Allí era rienda suelta, Ahí le hicieron una carnada. Que permitieron que eso pasara. Claro que sí. Y eso le hicieron una carnada. Y de hecho, déjame decirte algo. En términos estratégicos, yo a veces pienso que esa es la mejor solución. Claro. Oye, aunque tú tengas una destrucción a ciertas cosas, pero cuando hay un grupo así, déjalo. Porque la gente entonces va a ver lo que hicieron y tú no creas que van a cerrar fila. O sea, que fue un error, siguiendo esa teoría, no dejar que Eliezer Molina aquel día de la toma de posesión de la gobernadora entrara al Capitolio. Pero eso es distinto porque lo que pasa es que, no, pero fíjate, ahí consistencia. No, bueno, consistencia, lo que pasa es que ahí él no podía juramentar porque él no estaba certificado. Pero no tenía nada que hacer adentro. Igual que los manifestantes no tenían nada que hacer adentro. Los manifestantes fueron precisamente manifestantes. Y si él quería, estoy comparando al senador Eliezer Molina con la gente del Capitolio, pero déjame decirte algo, Eddie. De acuerdo a si se le permitía o no el acceso. Pero déjame decirte algo, Eliezer hizo, ante lo que yo puedo ver, lo correcto, pues él fue, se manifestó, trató de entrar, le dijeron no puede entrar, le dijo ok, no puedo entrar y se fue.
fue. Se encapuchó y siguió afuera. Sí, pero afuera, chicos. No trató de entrar. No trató de entrar. No, nada que ver, chicos. Está bien. Tú tienes, todo el mundo tiene derecho. Es más, tú y yo podemos ir ahí y hacer un show ahora mismo afuera. Claro. ¿Sabes? Eso no... Hay gente que los ha hecho adentro. Es más, todos los días tú pasas por el uno que se le orinó en la banca Sí. ¿Te acuerdas de esa vez? Aníbal que José. Se metieron para allá adentro. Sí. ¿Te acuerdas cuando hubo una conmemoración? Fueron maestros, by the way. Sí, eso fueron los maestros y destruyeron allí bancas y cosas. Por eso te digo, eso ha pasado tantas veces que realmente yo lo veo... Oye, no se orinaron en la de Jorge Suárez, fueron a orinarse en la de ellos, sí. ¿Por qué habrá sido? Estaba más para atrás. Mira, yo creo que fallaron. Estaban apuntando y fallaron. Sí, exacto. Dijeron, estos dos se me parecen. Pero mira, en el caso de Biden... Pide vuelta. En el caso de Biden, yo creo que lo que ha hecho noticia es el hecho de que tú comparas lo de enero 6, pues ahí tuvieron unas personas que están acusados. Que están acusados, Okay. Algunos que estaban cumpliendo tiempo. Oye, y también hubo gente ahí que le metieron 20 años por estar presente. O sea, que de verdad fueron abusivos. Pero en el caso de Biden, él está indultando de manera preventiva. Sí. De manera preventiva. Esa a mí me pareció, por eso te digo que, hay cosas que hieren la retina o el tímpano. Una cosa es que Eddie cometió este delito y yo estoy considerando que estos 4 años que ha estado en la cárcel, que ha sufrido esto y esto y esto, fue suficiente. Digo, hay diferentes tipos de indultos también. Sí, está la conmutación de sentencia, lo he explicado aquí. Pero esta gente de enero 6, la gran mayoría de ellos estaban en cárcel, estaban pasando ya periodos probatorios. Ya estaban sentenciados. Sí, y ya estaban cumpliendo en muchos casos. O sea, que realmente... Los de Biden es, si te acusan... Lo de Biden... Los de Biden es, mira, por si acá. Todo lo que tú hiciste los últimos 10 años estás perdonado. O sea, y eso es lo que... ¿Se permite en el procesamiento penal? Bueno, tú puedes dar un indulto para cualquier acto delictivo. Yo los he visto son después, porque inclusive el de Gerald Ford a ¿cómo se llama? A Nixon. A Nixon, fue a posterior. Pero... Sí, pero también tenía que ver con unos asuntos que todavía no lo habían acusado y que se parece que se iban a hacer, después no se terminó haciendo. Pero es lo más cercano que yo recuerdo. Ahí te confieso que no estoy 100% seguro, pero... No me va a decir que como no habías nacido, no te... Sí, bueno, obviamente yo soy de menudo para acá. yo soy mucho más joven que todos los que están en esta cabina. Claro. Mira. Achero, grita Achero. No, yo soy el adulto mayor. No, pero ciertamente el tú hacer un perdón preventivo. Sí. E inclusive incluir a su esposa, a su hermano, a todo el mundo. Pues eso levanta bandera, porque una cosa es que tú me digas, mira, a esta persona que hizo este acto se le está perdonando por esto. Sí. Acá se está diciendo, pues mira, por si acaso, no sabemos. Pues, no sabemos ni el delito. No sabemos ni qué hizo, pero vamos a perdonarlo por si acaso. Mira, antes de aterrizar en Puerto Rico, la cosa de que se envíe al ejército a la frontera, y ya ha habido un detente, no fue que lo revirtieron, lo pusieron en detente temporalmente, el asunto de la ciudadanía por nacimiento para hijos de personas que no tienen su estatus migratorio definido, larguísimo, pero pues así que se dice, y es el vernáculo aceptado. ¿Qué te parece la postura del presidente versus la resistencia natural que va a haber hacia eso? Y si pudiera dar al traste ya con las primeras órdenes ejecutivas que él ha... Bueno, yo creo que el presidente ha sido consistente con lo que fue su campaña, con lo que fue su compromiso. El presidente no escondió en ningún momento cuál era su agenda migratoria. Y yo creo que también hay que discutir lo que eso realmente significa, porque aquí se habla... al ejército en territorio, a la población civil, eso se supone que... Bueno, porque ahí te lo dice nada más, Eddie, el problema realmente que hay. Y eso es algo que quería tener la oportunidad de hablarlo. ¿Decreta ley marcial, entonces? Pero es que él declaró una emergencia. Perdóname, él declaró una emergencia. No tienes que decretar, por el pose comunitario tendrías que decretar ley marcial, suspender el habeas corpus. Pero eso sé que me estoy metiendo en terreno. Lo que pasa es que eso sería si tú vas a mandar el ejército a tomar control de una ciudad, él lo que está haciendo es para establecer la protección del borde. O sea, ellos no están interviniendo con ciudadanos en sus casas, ellos están en el border. Va a intervenir con ciudadanos y ahí definirán si tienen... En el border. Pues ¿sabes por qué? Porque realmente aquí... Este es el punto que yo quiero discutir, porque aquí se habla de estos temas y aquí nadie vive allí. O sea, aquí se quiere hablar, que si el tema migratorio, es como si aquí en Mayagüez hubiese un problema serio de miles de personas entrando ilegalmente, creándole un problema a la ciudad.
y los de San Juan ¿Y estarían... la gobernadora manda a la Guardia Nacional? Y los de San Juan dijeran, no, pero déjenlos, pero ¿y por qué están en contra de ellos? Déjenlos, pues claro, porque en San Juan no es que están entrando por allá. O sea, y ese es el problema que aquí hay. Aquí en los estados hay un problema serio. Y bajo la administración de Biden se abrió esa compuerta a lo loco. Entonces, el presidente Trump no está en contra del inmigrante legal. Él lo que está en contra es del que trata de entrar de manera ilegal. ¿Por qué? Y el que tenga antecedentes penales también. Claro, en la mayoría de los países del mundo no te dejan entrar si tiene antecedentes penales. ¿Sabes? ¿Y por qué Estados Unidos tiene que estar en las puertas abiertas, que venga todo el mundo? Eso suena bello, porque hay que decir, pero es que son seres humanos. Sí, pero ¿y quién paga por eso? Esa persona cruza por ese borde y hay que darle acceso a salud, hay que darle techo, hay que darle comida, hay que darle comunicaciones, hay que darle escuela a su hijo. ¿Quién paga todo eso? El que nos está mirando ahora mismo lo tiene que pagar. Entonces, todo suena bello y precioso, pero ¿quién paga? Entonces, al final del día, esa es la crisis que se está viviendo allá y yo la he podido ver en distintos estados y aquí se habla muchas veces sin saber, porque como aquí no hay el problema, aquí tú sales a la calle y tú no tienes miles de personas tiradas en el piso que no consiguen trabajo o robando o otras cosas. Pues tú no tienes eso, pues aquí, vamos a no se vive la realidad. En el caso que se llevó, que están llevando 22 secretarios de justicia para la situación de la ciudadanía por nacimiento, sin decir el resto del apellido, yo creo que hay un problema de standing, de legitimación, y lo explicaba ahorita temprano también, pero si hubiese resistencia de los gobernadores o los secretarios de justicia para este asunto del ejército en sus estados fronteras, me parece que esa legitimación de que puedan decirle al tribunal, yo estoy sufriendo un daño por esto, estaría complicado también. Bueno, los argumentos hay que ver cómo se esbozan y creo que, nuevamente, visión de mundo. Tú vas a tener jueces que lo van a ver de una manera, va a tener jueces que lo van a ver de otra, como el juez que puso en detente la orden ejecutiva. Políticos, allá en Seattle. Realmente sí. Cuando tú ves que son reacciones así, que no fue ni un proceso, ni hubo un caso, eso fue boom, de una, eso es político. O sea, para empezar, la orden toma vigencia el 19 de febrero. Claro. Y ya pusieron en detente. Sí. De antemano. Daño inminente e inmediato del cual hablaba ahorita, me parece. Vamos a aterrizar acá en Puerto Rico. Te decía que el asunto de las agencias, vamos a empezar por donde todo esto comenzó. El asunto de las órdenes ejecutivas de la gobernadora, más allá del de la palguera, que lo hemos explicado a la saciedad, pero lo que faculta a un secretario de la gobernación a tener poderes parecidos a los omnipotentes, inclusive revertir ponencias y trabajar nombramientos de personas en las agencias, quizás restándole mérito, o no mérito, sino poder a los secretarios que la ley habilitadora de cada agencia les faculta. Eso va a ser efectivo, se podrá continuar across the board, no es un tipo de micromanagement. Bueno, yo creo que es poner en blanco y negro lo que tal vez ha sido el modus operandi real del gobierno de Puerto Rico. O sea, pues aquí nadie se llama engaño. Algunos secretarios de la gobernación. No, y de los gobernantes del pasado. O sea, nadie se llama engaño. Aquí todo contrato, todo pasa por fortaleza. Todo pasa por fortaleza. Digo, y cierta cantidad es casi todo. Sí. Así que realmente yo creo que es más transparente tú poner cómo es el modus operandi a como era antes, que antes siempre era así, pero no estaba así en una orden ejecutiva así en blanco y negro. ¿No violenta eso la ley habilitadora o las leyes habilitadoras de la agencia que le dan el poder a ese secretario? Pues mira, yo he escuchado distintas teorías de eso. Y te confieso que todavía estoy como argumentándolo en mi mente, pero he escuchado muchas teorías. Por ejemplo, hay quien argumenta que, por ejemplo, las agencias administrativas existen por virtud de delegación de la Asamblea Legislativa. O sea, emanan porque es una delegación de la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que le da... que los municipios. Y eso es lo que le da vida y eso es lo que los crea. Y es la Asamblea Legislativa cuando, mediante la ley orgánica, se establece una delegación de poderes que emanan todo en su origen de la Asamblea Legislativa. Estoy contigo so far. Entonces, hay quien argumenta que la orden ejecutiva, pues entonces podría violentar esa delegación de poder en la manera en que el Ejecutivo... Wow. Incide sobre los poderes delegados Eso es una teoría jurídica que yo he escuchado. Sí, sí. Hay otra que ve el gobierno como un concepto unitario y te dice a ti, pues el gobierno es uno. El gobierno es gobierno. Entonces, ese sentido de que no, pues esto es un brazo... El sistema de pesos y contrapesos no existe de las diferentes ramas exacto, del gobierno. pero si tú visualizas las agencias, es como tú lo dices, si visualizas las agencias como el Ejecutivo, que es lo que son, pues el gobierno es uno. Si lo visualizas desde su concepto original como una delegación de la Asamblea Legislativa, ahí puedes tener conflicto. Así que
todo depende de la perspectiva que le dan y eso va a ser un debate jurídico interesante, pero no te llamas engaño, eso siempre ha sido así. Y eso es lo que dice el papel, pero operacionalmente te causa otro tipo de problemas en tu tener control de las agencias y ya es complicado, y tú sabes que existe una guerra de bandos de los periodistas y los de Jennifer, que están repartiéndose puestos inclusive a espaldas de los secretarios o secretarias. Hay un asunto de que todavía no ha entrado la nómina y no les van a pagar, pero yo creo que ese va a ser el menos de los males. Pero si de momento yo me siento en esa silla, yo voy a serle el jefe, la responsabilidad es mía, las decisiones son mías, y de momento ya me dice un ex ayudante quiénes van a ser las personas que van a estar en mi oficina, quién va a ser mi secretaria, quién va a ser mi contable. Eso te pudiera crear un problema de morale en inglés, ¿verdad? O de entusiasmo para tú poder ejecutar con tus tropas. Lo que pasa es que, mira, también tiene que ver que hay ciertos poderes que se dan, no necesariamente porque va a ser el modo operandi día a día, sino que están para casos de que cuando tienes que parar algo, que esté mal hecho. O sea, que realmente yo no veo una administración a nivel central entrando en cada detalle de cada nombramiento de cada persona. Yo no veo eso pasando. O sea, yo creo que sí, un secretario de gobernación le va a decir al jefe de agencia, haga lo que tenga que hacer y reclute su equipo. Eso es porque no tiene el tiempo, ejemplo, para meterse en eso. De momento mañana llama del departamento en DACO, vamos, que quieren contratar los servicios de Tatito Hernández. Ese contrato pudiera entonces entrar el secretario de la gobernación a decir sí o sí no. Claro, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Súper especulativo. Es que así ha sido siempre y de hecho esa disposición de los contratos ha estado en la orden ejecutiva del secretario de gobernación por los últimos 4 o 5. Es más, yo creo que eso empezó, ni me acuerdo, desde la época de Fortuño yo sé que era así. Así que... Porque una cosa es que se lo anuncies antes y otra cosa es que eso ocurra y después venga él y lo revierta. Pero sí te anticipo que probablemente ese contrato de Tatito no pasaría el sedazo, creo. ¿Del secretario de la gobernación? No, estoy claro. Yo creo que no pasaría puse el ejemplo sedazo, más extremo que me pude imaginar. Para propósitos de la política energética y todas estas prioridades que ha puesto la gobernadora, ¿te parece que se han dado pasos afirmativos y que va en buen camino? Yo creo que sí, la gobernadora está marcando su agenda. Yo creo que la gobernadora está dictando la pauta de lo que es importante. El tema energético, tú sabes que fue un tema medular de campaña. Y yo creo que en ese sentido ella está haciendo lo mismo que el presidente Trump. O sea, Trump, los temas que fueron medulares de campaña los atendió inmediatamente. Y ella igual. El tema de energético, ella lo está atacando de frente. ¿Por qué? Porque ella sabe que estos 4 años el pueblo tiene que haber un cambio. Y tiene que haber un camino, aunque no esté solucionado, tiene que ver que la cosa esté encaminada hacia una verdadera solución. Mira, sé que es mucho, pero me importa un pito, un soberano pito, la estatua de Donald Trump, y quiero saber quiénes son los dueños de las casas y si tienen vínculos con los miembros de las delegaciones de minoría. Brevemente. Bueno, yo creo que ahí, primero, yo creo que lo que hizo Tomás Rivera Chats fue claro. Sacar el tema de la estatua, decir, mira, esto no es un tema, no me vengan a distraer con esto. ¿Sabes? Vamos a atender los temas. ¿Sabes? No es que no sea prioridad, es que no lo van a distraer con eso. ¿Por qué? Porque aquí rápidamente se crea un issue de que, se va a hacer una estatua de Trump. O sea, hay una estatua de todos los presidentes que han pisado Puerto Rico. O sea, hay una estatua de todo presidente que ha pisado Puerto Rico. ¿Y por qué de Trump no? O sea, pero realmente tú convertir eso... Falta Trump y Biden. Claro. Pero tú tocar eso como si eso fuera un tema para discutir públicamente. Porque lo que hizo Tomás Rivera Chávez fue decir, mira, eso no es importante. A Biden a lo mejor hay que hacerle 2, dice Jorge Suárez. Sí, bueno, si se acuerda. No, mira, dice, ¿quién es ese señor? Sí. Pero no, lo van a poner la estatua de él, va a ser mirando en las matas. A ver. Exacto. Y lo que hizo Tomás con el tema de las casas de la Palguera es sencillo. Es, mira, aquí se está circunscribiendo todo a la familia del esposo de la gobernadora. Allí hay un montón de casas, de un montón de personas que han hecho muchas cosas. Ahora, todo está singularizado a ellos. Elías, gracias por estar con nosotros. Gracias, no te me pierdas mucho porque tenemos que seguir hablando de estos eventos a ver cómo van tomando forma. Aquí un amigo viejo, un viejo amigo, Jorge Suárez. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días a ti. Buenos días al país. Siempre un privilegio estar aquí en casa, ¿verdad? Listo, presto y dispuesto como siempre para hablar un ratito. Bueno, casi. La pregunta que dejé en el tintero me la contestaron Elías y tú al unísono en la pausa. Lamentablemente eso no se escuchó y yo pregunté que cómo va el trabajo más allá de la administración de la oposición política. Y no especifique partido alguno. Es que la pregunta es ¿qué oposición? ¿Por qué? Lo planteo de la siguiente forma, Eddie. Tú puedes dar un tiro hoy, pero tienes que dar tiros todos los días.
y tienes que orquestar y establecer una estrategia para mantener la oposición de alguna manera funcional. Por ejemplo, si tú comienzas un tema, que es lo que han estado haciendo con el tema de la parguera sonante y resonante, ¿cuándo van a soltar eso? Porque el país se está cayendo en canto. Entonces se convierte en distracciones el tema de la estatua, se convierte en distracciones el tema de que todavía no hay un comisionado de la policía, de que no saben si va a ser comisionado o superintendente, los nombramientos que faltan, dónde están ya las evaluaciones sobre los nominados para que empiecen a fiscalizar a esas personas, si cumplen o no cumplen con los requisitos, si están preparados o no. O sea, hay una serie de lineamientos que son de gobierno que tienen que ir atendiendo y estamos inmiscuidos en la pelea chiquita. Vamos a hacer manifestaciones, allá dice el senador Eliezer Molina, ya empezó a pedir manifestaciones. Cuando tiene para dar los golpes, el micrófono no lo hace, pero se va a los live porque tiene un mensaje contenido, ¿verdad? De los grupos que lo siguen. Tienes al Partido Independentista tratando de levantar y mantener issues solamente ambientales cuando tienen tanto para fiscalizar. El Partido Popular, yo pienso que hubo, no voy a utilizar nombres, pero en la vista, por ejemplo, que se dio de la sesión, la vista de la Comisión Total, hubo unos que tuvieron más lustres que otros. Yo pienso en mi carácter muy personal, de la minoría, okay. Yo pienso en mi carácter muy personal que el lineamiento, la línea de preguntas que llevaron no era la línea de preguntas adecuada. El issue allí, Eddie. ¿Qué tú hubieses hecho distinto? El issue allí no era si la casa tenía permiso, no tiene permiso, si es de los suegros, si es del Papa Benedicto V. Ese no es el issue. El issue aquí es la procedencia del documento. ¿Quién estableció esa resolución? ¿De dónde vino? ¿Quién la trajo? Porque eso importa más que cualquier otra cosa. Porque para eso lo citaron, Eddie. La citación allí de esa persona, el propósito de la vista, era precisamente esa. ¿Quién le dijo a usted que firmara ese documento? ¿Cómo ese documento llegó allí? ¿De qué se trata ese documento? Y lamentablemente, pocas personas utilizaron la línea del por qué él estaba allí. La realidad, ¿quién puso el documento allí? ¿A qué fines? Bueno, por ahí se habla de que una de las personas que preparó ese documento y que se reúne con el secretario, que mencionó él precisamente el nombre de dos abogados allí, y uno con nombre y apellido, solicitó ser juez y le dijeron que no. Y que a raíz de eso es que prepara el documento para bautizarse con la gobernadora, para que lo consideren ahora como juez. Eso es lo que se rumora. Y lo que está corriendo en la agencia y en otros lugares. Así que cuidado con estar haciendo favores, dañando otras circunstancias para tener beneficios personales. Que lo investiguen los compañeros del Senado si esa persona estaba o no solicitando ser juez en los nombramientos pasados del cuatrienio anterior. Esa fiscalización y esa ofensiva de la oposición, Jorge, y tú, ¿verdad? Tuviste un momento trabajándola directamente para el Partido Popular Democrático cuando fuiste senador. Tiene otra vertiente que es la erradicación de medidas para lo que haya estado contenido en tu, y no estoy particularizando ninguno de los partidos, valga la redundancia, sino que pues tú sacas lo que estaba en tu programa de gobierno mínimamente. Correcto. Y lo que tú entiendas. Eso no ha ocurrido tampoco. Correcto. Tienes que erradicar tu programa de gobierno, tú lo vacías en legislación y vacías en resoluciones y haces todo el procedimiento que se está haciendo. Y eso se hace adelante. No estoy al tanto de cuánto se ha erradicado del programa de gobierno del Partido Popular en la legislatura. No tengo el dato específico para saberlo, pero eso es su standard procedure. Pero tú radicas y anuncias. Claro, no, solamente tienes que decirlo. O sea, volvemos. El tema vocal, el tema de transmitir, no puede recaer solamente en los medios de comunicación. Y eso no ha pasado en el PIB, eso no ha pasado en Victoria Ciudadana, no. Victoria Ciudadana, el Proyecto Dignidad, ni el Partido Popular. Yo pienso visto. Que han dado algunas conferencias de prensa, han hecho algunas radicaciones de unas medidas, por ejemplo, el tema de Luma Energy, el tema de investigación, que ayer obviamente pues le tumbaron la medida que presentaron para dejar sin efecto la nueva resolución que presentaría el secretario de Recursos Naturales concerniente al cambio que le pidió el presidente del Senado hacer. Así que, de alguna forma, si han hecho más, deben ser más vocales en ese sentido. Creo que la Cámara también estaba haciendo algo en estos días sobre un tema, pero no trasciende un poco más, Eddie, esa resonancia del Partido Popular, del Partido Independentista, se queda nuevamente en el núcleo de las redes sociales y en el núcleo de unos grupitos pequeños, en lugar de trascender y que el país sepa que hay una oposición política completa en contra de algunas funciones de un gobierno, y de paso el gobierno también tiene que anunciar lo que está haciendo. Porque si no se queda en la nube lo que pasa y lo que no pasa, ¿verdad? Y hay situaciones, Eddie, donde hay que tener cuidado en la manera en que se hacen las cosas para que no reboten. Y voy a ser un poco más específico. Los jefes de agencia tienen que tener mucho cuidado
con las expresiones que hagan concerniente a proyectos y referidos y recomendaciones que hagan. Tengan cuidado a la hora de estar haciendo las cosas y estar refiriendo gente y recomendando incluso hasta contratistas. Esa no es su función. Tengan cuidado. Wow. Te iba a preguntar acerca de otras cosas. ¿Está desarticulada entonces la oposición política? Yo pienso que la oposición política se pueden hasta poner de acuerdo, Eddie, para hacer cosas en conjunto. ¿Eso ha pasado antes? Pues claro que ha pasado. Claro que hay debate donde todo el mundo se pone de acuerdo. Vámonos por esta línea los independentistas, los populares para hacer un ataque. El PNP se ha puesto de acuerdo para hacer cosas. Al final del día no tienes la cantidad de votos para derrotar. Pero necesitas dejar saber para el récord cuáles son las posiciones que tú tienes para que después no te critiquen. Esa es la realidad. Mira, Eddie, ayer, con el tema de la estatua de Trump, yo estuve en Loíza, en la toma de posesión de la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, su tercer evento de toma de posesión. Y allí, y tengo el nombre porque me dijo, cuando tú vayas mañana a Paceta, tú vas a decir lo siguiente. Doña Sonia Martínez, de Villa del Carmen, la líder comunitaria de allí, indignada con las expresiones del presidente del Senado. Un poco, que cada quien lo interpreta a su forma, sobre el tema de que, manden la estatua de Trump a Loíza, ¿verdad? Buscando la manera de que se atienda el tema costero de Loíza, pero ella se molestó por la expresión. Y dice, yo voté por Tomás, yo soy líder, yo quiero que él me diga y lo que yo siento, y yo estoy transmitiendo el mensaje aquí, de doña Sonia, de la indignación que ella tenía. El mensaje que le estaba, quizás ella lo malinterpretó, pero bueno. Correcto. Mira, cuando regresemos, quiero hablar un poquito de energía, Jorge. Continúo dialogando con el doctor Jorge Suárez. Y Jorge, este asunto de la estatua, para finiquitarlo, ¿verdad? Me parece que el presidente del Senado lo que habla es que no es prioridad, que sí es prioridad la erosión costera. Correcto. Y que para llamar la atención, quizás poner la estatua allí pudiera ser, ¿verdad? Es lo único que pudiera ser la prioridad. Es un tema un poco sarcástico que plantea Tomás, ¿verdad? Decir, mira, aquí están mirando esto y distrayéndonos para acá, manden la estatua para allá para que entonces todo el mundo mire para allá y atiendan el problema que tiene Loíza. Igual hizo el referente igual que hizo referente a otros municipios que tienen problemas, ¿verdad? De económicos y otros elementos más, que digo, pues póngala aquí, allá, donde sea, para llamar la atención a lo que es la prioridad del gobierno. Pero volvemos, la estatua se convierte en un proceso de distracción sobre otros issues de gobierno. Entonces nos tienen hablando de una estatua en vez de hablar del problema de lo que esté ocurriendo con la seguridad del país, de lo que esté ocurriendo con los nombramientos que faltan, de lo que esté ocurriendo con el tema energético, de lo que esté ocurriendo con el tema económico. Jorge, el issue de la primaria y de la elección fue la energía, la electricidad, el servicio de la red eléctrica. Y de momento se tornó en que el verdadero problema es Luma o era Luma, pero ahora hay una situación que decide como prioridad la administración enfrentar primero, que es la capacidad de generación para tener, y la realidad es que no tenemos la suficiencia de los megavatios generados en nuestras plantas, ¿verdad? Para poder satisfacer lo que se requiere en nuestros hogares, empresas, industrias y todo lo demás. A esos efectos se toman estas dos iniciativas y ya ha empezado a haber crítica porque parecen o son proyectos separados que no se han visto porque todavía no están disponibles en el portal de legislación para uno saber qué tienen. Lo comparaba yo ayer con la situación de la reforma contributiva, que es codificada, que tienen que todas esas, vas a eliminar el IVU, vas a bajar el impuesto al inventario, lo vas a quitar, o sea, todo eso tiene que hablarse entre uno y otro y tiene que estar en un solo proyecto. Correcto. En este caso de la energía ya parece haber, o se ha anunciado que hay dos proyectos distintos. El seguir haciendo eso de manera distinta y separada pudiera provocarte entonces que no concilien, eso lo hemos visto en otros proyectos. Lo que pasa en muchísimos proyectos aquí que radican la reforma contributiva por pedacitos, entonces apruebas una cosa, otro no la aprueba, atiendes temas económicos por pedazos también. O sea, cuando tú vas a atender un tema, tienes que atenderlo en el todo y consolidar todo lo que tienes para que te evites la situación particular de dividir los temas, Eddie. Y me parece que el tema energético en Puerto Rico tienen que atenderlo en un todo. Sea las bonificaciones, tienes problemas económicos con deudas también, tienes AES, tienes las plantas, tienes el gas, tienes el carbón. ¿Cuál es la alternativa viable económicamente? Que no necesariamente puede ser viable para nosotros porque quemar carbón es más barato. Pero te pregunto, esta prohibición a la quema de carbón que propendió o provocó la salida, yo creo que habían otras cosas adicionales, pero tú me dirás, para que anunciara AES la salida, que es la planta que quema carbón,
y discutí ayer que costaría, me dijo el profesor Jorge Colbert, que costaría cerca de 850 millones. Ya pidieron permiso a las autoridades federales para cambiar la gas natural. Le dijeron que busquen los chavos porque no lo van a pagar ellos. Pero el asunto de que AES se quede o no, ¿te parece que está atado necesariamente a las métricas o a la prohibición de quemar carbón o no? Primero no es rentable para AES. Empezar por ahí. Económicamente viable. No es económicamente viable para AES. Yo pienso que van a perder dinero en ese sentido. Número uno. Número dos, quieren mantener el tema del gas también en Puerto Rico de alguna manera. Pues por ahí hay unas empresas que estarán velando cómo coger su tajada de ese bizcocho. Así que lo decimos con el mayor análisis, o sea, de que la gente esté rogando pendiente. Que se vaya a esa. Hay bendito a las millas para poder llegar a quedarse con casi el 500 tema del megavatios. De los 3.000, que utilizamos 3.000, debería haber una redundancia por encima de 3.300 y ahora mismo perderíamos esos 500. Para el país, económicamente es viable la quema de carbón. Para los que pueden llegar a Puerto Rico a agenciarse y ganar dinero, es rentable el gas. Y aquí hay que ver a quién quieren favorecer con el tema del gas. Pero el gas es más barato que el bunker C. Claro, bueno, mucho más barato que el bunker C. Mucho más barato. Y sigue siendo un hidrocarburo. ¿Cuánto más pueden generar estas personas que se adueñan del gas completamente en Puerto Rico, que ha tenido una oposición por muchísimo tiempo el tema del gas en Puerto Rico? Y recordemos desde Aníbal Acevedo Vilá el tema del gasoducto, de cómo iba a discurrir desde el área sur hasta el área norte. ¿Pero de quién ha sido esa posición? Ahí es donde vamos, Eddie. De los que vendían combustible. Ahí es donde vamos, porque les conviene, al fin y al cabo, en ese sentido. Entonces, no necesariamente lo que le convenga al país en política pública le es conveniente a bolsillos de gente, ni es viable tampoco como modelo de negocios para una empresa. No lo es. Una empresa que anda por ahí, que empieza con F. No, para ellos menos, pero para AES, el quedarse, que diga AES, mira, me quitaste la prohibición de quema de carbón, yo me quedo. Eso no es automático. Es que no es negocio para AES, no lo es. Económicamente no es viable. Y, ¿verdad? Todo el andamiaje de tecnología y todo lo demás, también, entonces, reemplazarlos. Ya ha levantado la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica, la ingeniero Zapata, que para el verano van a haber apagones, un poco reiterando lo que había dicho la gobernadora. Por más pickers, por más cosas, unidades que puedan tener, pues ellos van a tratar de generar un poquito más, pero eso no necesariamente va a ser así. De hecho, están haciendo unas particularidades en los medios de hoy, los periódicos de hoy. Están echándote al colado antes de que venga el golpe. Eso viene por ahí. Antes echaban Cefirán, ¿te acuerdas? Que era una cosa roja que al día como el rayo, andía como el diablo. No, pero era después que cogías el golpe. Sí, pero aquí te lo están dando antes. Te lo van a echar antes para cuando cojas el golpecito, no duela tanto la herida. Mira, al fin y al cabo te están diciendo esto va a pasar. No tengo necesariamente todos los recursos que necesito, quizás los necesito, y viene el tema de la poda, y viene el tema de que cuánto puedo minimizar el impacto de los apagones si hago X o hago Y, y volvemos, como tenías aquí hace rato al representante que te decía, voy a atender esto los próximos 6 meses, voy a atender esto los próximos 3 meses, y crea un proceso en el país donde la gente no sabe qué va a pasar ni cuándo, y tú necesitas atención inmediata a los problemas. Entonces, lo postergas, estiras ese chicle. La ausencia de comunicación, volvemos. Tienen que comunicar. La gente tiene que saber lo que pasa. Todos los gobiernos municipales, estatales, tienen que decir lo que pasa para que la gente sepa, Eddie. Y te da un asunto de credibilidad también, porque una vez esa expectativa se derrote, te crea un problema a nivel de percepción, de manejo, de control del país. Mira, cuando tengo que ir a una pausa y en los minutos finales, quiero hablar sobre este asunto de el estatus, las papeletas en blanco, que es algo que tú conoces bien. Para propósitos de la papeleta plebiscitaria, hay una delegación estadista encabezada por Luis Dávila Perna, que van para allá a decirle a los congresistas, no hay que tomarlas en cuenta porque la ley de Puerto Rico no las toma en cuenta, ustedes no las... Y hay un informe de una entidad de allá del Congreso que sí las toma en cuenta para propósitos de los porcientos. Cuando regresemos quiero hablar un poquito de eso, que tú lo conoces muy bien. Compañero doctor Jorge Suárez. Jorge, este asunto de una delegación estadista de camino al Congreso para hablar sobre la estadidad y sobre la necesidad de no reconocer los votos de las papeletas en blanco en la papeleta plebiscitaria, particularmente, hay un informe del Congressional Resource Services que dice e indica de que esas papeletas se tienen que contar para propósito de las fórmulas de estatus que están ahí contenidas, quizás contraria a lo que es la política de Puerto Rico.
Tú te quieres anexar a la nación americana, tú quieres ser parte de la nación americana en unos elementos, tienes que acogerte a las reglas que te están poniendo, número uno. Se votó en Puerto Rico. Se determinó que, para efectos, bueno, si yo resto la cantidad de papeletas en blanco, aumenta el % de la estadidad. Esa es la realidad. De hecho, hubo hasta un pequeño problemita, ¿verdad? Con el tema de la libre asociación y esa cosa, que la independencia, y después tuvieron que recoger a los muchachos. La diferencia es cerca de un 11%, Jorge, de un 47 a un 58 que se metería la estadidad. La realidad, Eddie, es que en los últimos plebiscitos la estadidad en Puerto Rico ha mantenido unas ventajas, sí, y este pueblo se sigue moviendo a asegurar su relación con los Estados Unidos. Esa es una realidad práctica, linda y lironda. Y hay populares estadistas que están ahí, full blast, y hay populares que piensan de otra manera, pero eso es una realidad política que existe y tiene que atender otra realidad, que es que el Partido Popular en un momento dado estableció: no votemos en esto porque el Estado Libre Asociado no está ahí, no estamos contemplados. Entienden que el plebiscito es injusto. Pues esto ha pasado en los últimos plebiscitos en Puerto Rico, que no todas las fórmulas han estado ahí, así que eso es parte del proceso. Pero antes de irme, Eddie, tengo que felicitar a mi hermana Auri, que cumple años hoy. Hoy cumple Auri, y el próximo lunes cumple la que manda en casa, así que tengo que también decirle felicidades a Marisol Aguilú, que cumple años también el próximo lunes, así que felicidades a ambas, se les adora y se les ama. ¿Hay quema en el weekend? Todavía no tengo cuadrado si hay quema en el weekend o no, pero debe pasar algo. ¿Hay con qué asar? Siempre hay con qué asar. Siempre hay con ahumar, y siempre hay con sal, y siempre hay carbón. Súper importante. Tengan todos muy buen fin de semana.